Nueva jornada inestable. Esta vez la culpable es la borrasca Leonardo. A primeras horas se prohibía el tráfico a los vehículos más pesados y las ciudades de Soria y de León han amanecido otra vez cubiertas de blanco. Buenas tardes. Podría dejar de ser noticia ya porque los días de lluvia son incesantes, pero precisamente es eso lo notable, el carrusel de borrascas que llevamos encadenando y que dejan una situación complicada en los ríos. Ahora, además, alimentados por el deshielo. Andrés Berlanga. Sí, de hecho la provincia de León está en aviso amarillo por el deshielo. Las nevadas y las lluvias de estos días y las que se avecinan para los próximos pueden suponer un problema para los ríos de la provincia. Muchos arrastran ya más agua de la habitual, por ejemplo el Cea, que sigue en aviso naranja. Todo esto es situación mucho más complicada la que se vive en Andalucía. Miles de desalojos, pueblos anegados y también suspensión del tráfico ferroviario de alta velocidad. Es muy difícil llegar hasta allí. Todo esto en un día en el que además los sindicatos han confirmado que la huelga de Renfe para la semana que viene sigue en pie. No hay acuerdo con el Ministerio. El llamado escudo social que quiere aprobar el Gobierno sigue sin los apoyos suficientes. Ha llegado a un acuerdo con el PNV para evitar los desahucios, pero ni PP ni Junts se sumarán al decreto. En medio de los choques a raíz de este asunto, la Junta carga contra las pretensiones del Ejecutivo Central. Que no se puede cargar a los propietarios con algo que lo único que hace, lógicamente, es ahuyentarles y retraer un mercado que nos hace falta. Y me dejaban de llamar, no volvían a llamar. Te sientes como excluido de los derechos que tienen los demás. Samuel dejó atrás el cáncer, pero no sus problemas. Haber superado la enfermedad no lo liberó de las discriminaciones. En el Día contra el Cáncer conoceremos su historia y también los datos de una enfermedad que padecen cada año en España 280.000 personas. Ahora mismo esta es la situación hidrológica en Castilla y León. Cerca de 20 ríos siguen en alerta, varios en color rojo por las crecidas. Las lluvias y las nevadas de las últimas horas empeoran las previsiones. Es tanta la cantidad de agua que reciben los ríos que no solo se han activado esas alertas por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. La EMET también fija avisos por deshielo. Más alimento para los caudales de la comunidad. Volvemos a León. Andrés Berlanga. Sí, la provincia de León está en aviso amarillo hasta el mediodía de mañana en zonas de la cordillera cantábrica por el deshielo. Esto puede suponer un problema para los ríos de la provincia. Las lluvias y nevadas de los últimos días han provocado que hayan crecido los caudales de forma considerable y varios, ya lo han visto, han llegado a estar en aviso rojo y han sufrido desbordamientos. Se esperan más precipitaciones para los próximos días, por lo que la CHD vigila de cerca esos ríos como el Órbigo, que arrastra más agua de la habitual, o el Cea, que sigue en aviso naranja. Ha llegado hasta el frontón, la cubierta, el frontón. Ha llegado el frontón, lo cubierto y las piscinas y todo esto de aquí. Y las vallas estas que la van a reventar aquí, ya verás cómo venga más agua. Porque se mete la porquería y la revienta. Por lo que ha llovido, arriba y nevado, tiene que crecer bastante más. La CHD incorpora dos nuevos avisos, ambos amarillos. El primero de ellos, el río Castrón a su paso por Villaveza de Valverde, y el segundo de ellos, el río Valderaduey a su paso por Benegiles. El que desciende de nivel es el río Valderaduey, pero a su paso por Villardiga, que esta mañana se encontraba a nivel rojo y desciende a nivel naranja. En la situación del río Duero es que inunda zonas de paseo, pero su situación no preocupa. La borrasca Leonardo anuncia precipitaciones abundantes a lo largo de esta semana y una acumulación de nieve de hasta 5 centímetros. Esta mañana todas las miradas se dirigían al río Valderaduey y a su paso por Villardiga. El caudal impresiona, baja abundante y ya no es el hilo de agua que suele atravesar la localidad, sino un flujo mucho más caudaloso. El problema que tenemos son las entradas de regatos, tuberías al río, que en vez de salir el agua la rechaza y vuelve hacia el pueblo. Bastante lleno, pero que vamos, ha habido otras épocas en que estaba mucho más
se inundaban los alrededores mucho más de lo que están ahora. Esta situación ha llamado la atención de los vecinos que aparcan sus coches a un lado del puente para contemplar el río desde arriba. A la alerta roja emitida por la Confederación Hidrográfica se suma un problema de mantenimiento. Este río está siempre muy sucio, porque tiene muchísimos carrizos. Se ven los árboles que antes estaban en la orilla del río, ahora están en el centro, retienen la corriente de agua, entonces el agua no fluye con la velocidad que tenía que fluir. La situación se mantiene estable y las miradas continúan dirigidas tanto al cielo como al río. El aviso amarillo por deshielo se activa este miércoles en todo el sistema central y afecta también a Ávila. Este deshielo va a provocar un incremento en los caudales de los ríos, unas crecidas de ríos como el Adaja a su paso por la capital abulense, y propicia también la posibilidad de inundaciones en zonas urbanizadas como este Parque del Soto en el que nos encontramos. Ahora el nivel del río Adaja está a 1,50 metros aproximadamente, pero con tendencia a subir. El aviso amarillo se mantiene toda la jornada de hoy por deshielo, pero también mañana, y se suman otros 2 avisos por viento y por lluvia. La gente está preocupada, se acerca al río a ver cómo baja. Como siga lloviendo y nevando, pues se saldrá. O sea, como lo hemos tenido otras veces. Creo, porque lo dicen los telediarios, que como viene el deshielo y hay mucha nieve, pues eso viene para abajo todo. La verdad es que lo acabo de ver y me he quedado un poco alucinada. Venía a sacar al perro y me acabo de encontrar que no podemos pasar. Pues espero que no vaya más, porque yo soy uno de estos chalés que se inundaron el año pasado y estoy aquí mirando a ver cómo si sube o baja. Y pasan los días y no deja de llover, con todo lo que llevamos ya acumulado. Enero ha sido de récord en cuanto a las precipitaciones. Los datos los tiene Sergio Hernández. Ya lo estamos viendo, el inicio del año 2026 ha sido realmente lluvioso, está siendo realmente lluvioso no solo en nuestra comunidad, sino en todo el conjunto de la península ibérica. Tanto es así que el mes de enero ha sido el segundo más lluvioso de todo el siglo XXI y además, paradójicamente, ha llovido mucho más en zonas del sur y en cambio en zonas del norte hemos tenido un poquito de sequía. Una tendencia que también hemos notado, como les comentaba, en nuestra comunidad, en Castilla y León. En cuanto a las temperaturas, ha sido un mes normal, tan solo 0,2 grados por debajo de lo normal, pero en cuanto a precipitaciones, ya lo ven, ha sido un mes muy húmedo en toda la comunidad, un 53% más húmedo de lo que será normal. Por ejemplo, lo ponemos en datos. En la capital vallisoletana, en la ciudad de Valladolid, en los 4 días que llevamos de febrero han caído 28 litros por metro cuadrado, cuando lo normal es que en todo el mes se recojan 27 litros. Hace ya horas que no nieva, pero al principio del día esta era la imagen en lugares como Soria. Se han despertado una vez más con una capa de nieve considerable que ha dificultado las tareas más cotidianas. La borrasca Leonardo ha dejado más de 5 centímetros de espesor a primera hora de la mañana. Para esta noche y para mañana los avisos ya no son por nevadas, sino por desbordamientos que podrían afectar con crecidas de los ríos en los tercios norte y sur de la provincia. En el Duero el nivel ha subido, aunque se mantiene dentro de la normalidad de momento. Lo previsible es que la altura del agua siga creciendo en las próximas horas. Mañana se suma el aviso amarillo por viento, con rachas que podrían superar los 80 km por hora en toda la provincia de Soria. Circular por muchas vías de la provincia de Soria a primera hora de la mañana ha sido muy complicado. A las 7:30 estaba llena de nieve y hemos venido a 40. También los accesos a la capital. Estaba la carretera totalmente cubierta, ahí había un pobre hombre que se ha salido de la carretera, hemos tenido que echarle una mano como podíamos. El servicio de autobús urbano no ha podido funcionar al comienzo del día. No había servicio de autobuses y aparte de que el suelo mojado te puedes caer y es difícil caminar. Y es que las previsiones se han cumplido y la borrasca Leonardo ha dejado más de 5 centímetros de nieve en la capital. Y las aceras deberían estar limpias. A mí no se puede andar, porque esta mañana he visto que echaban sal y todo por ahí, muy bien. Aunque las afecciones no han sido importantes. He hecho mi vida normal como todos los días, nieve, llueva, porque sabemos conducir y sabemos estar con nieve, llevamos el calzado adecuado, los coches van perfectamente y no ha habido ningún problema, ni esta ni la de la semana pasada. Ahora el foco se pone en el viento y el deshielo de toda la nieve caída en las últimas horas. Y esa nieve también ha llegado a dificultar el tráfico al principio del día, sobre todo la pasada madrugada. De hecho, han tenido que embolsar camiones en la provincia leonesa. Andrés.
Sí, durante la pasada noche ha nevado de forma intensa, lo que provocaba que esta madrugada se tuviesen que embolsar camiones en puntos como Villamanín, en la Nacional 630, o en la Magdalena, en el acceso en la AP66 y en la A6. Sin embargo, a primera hora de la mañana ya se reactivaba la circulación. Ahora el tráfico está cortado de forma total en 3 carreteras por la nieve, eso sí, de la red complementaria, y otras 8 tienen restringido el tráfico a camiones. Los medios de la Diputación de León vigilan de cerca la situación y actuarán en esas zonas cuando las condiciones meteorológicas se lo permitan. Tras la nieve y la lluvia de hoy, el gran problema de mañana será el viento, y es que desde primera hora de la mañana y hasta media tarde se activan los avisos en toda Castilla y León. Ninguna provincia se libra, con rachas de viento que podrían superar incluso los 80 kilómetros por hora. Por eso los ayuntamientos empiezan a tomar medidas de precaución, como por ejemplo aquí en Valladolid, donde ya se ha anunciado que se va a cerrar el Campo Grande, el gran parque del centro de la capital. Un cierre sin hora fija concreta de reapertura, porque dependerá de cómo evolucione el viento. Y mañana a las intensas y persistentes precipitaciones le tendremos que añadir también las fuertes rachas de viento que vamos a notar en nuestra comunidad. Fíjense cómo sobre todo en las horas centrales del día vamos a notar ese viento con rachas superiores a los 70, 80, incluso 90 kilómetros por hora. Unas rachas que sobre todo en zonas de montaña del sur, zonas altas del sistema central, podrían superar hasta los 100, 110 kilómetros por hora con ese viento de componente suroeste que luego ya a lo largo de la tarde irá perdiendo algo de fuerza, pero que todavía seguirá dejándose notar. Y por si fuera poco para la situación ferroviaria actual en España, el temporal la complica todavía más. Andalucía se está llevando la peor parte de la borrasca Leonardo. Hay miles de vecinos desalojados y varios trenes suspendidos. Diego Cano. Sí, el temporal ha obligado a suprimir muchos servicios ferroviarios en Andalucía. También en las conexiones con Madrid permanece únicamente inalterado el tren de media distancia que conecta la capital con Jaén en la alta velocidad. La línea que conecta Madrid con Málaga y con Sevilla ha suprimido enteramente el tramo que conecta ambas ciudades con Córdoba. Es decir, se garantiza solo el servicio hasta Córdoba. Suprimido también el Intercity que conecta Almería con Madrid y el Alvia que conecta Almería, Granada y Madrid. Como les contamos, ese temporal, esa borrasca Leonardo, se está haciendo notar también en las conexiones ferroviarias con Andalucía. La borrasca Leonardo mantiene en alerta Andalucía. 3.500 personas han tenido que desalojar sus casas. En Grazalema, en Cádiz, hay tanta agua acumulada en el subsuelo que brota de las paredes de las viviendas y hasta de los enchufes. Han caído 380 litros por metro cuadrado. 4.000 vecinos de 53 localidades se han quedado sin luz. Salvo en Almería, las clases se han suspendido en toda la comunidad y el tráfico se ha cortado en 84 carreteras por riesgo de inundaciones, desprendimientos y caídas de árboles. También se han suspendido trenes. Hay 19 cauces de ríos en alerta roja. Preocupa la crecida del Guadalete y Doñana está anegada. AEMET prevé todavía para hoy acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en una hora en el entorno de Algeciras y en la provincia de Málaga. Y otra de las consecuencias del tiempo de estos días ha sido el cierre de la carretera nacional en el desfiladero de los Ocinos, en Burgos. Cayó una roca de 30 toneladas y van a pasar meses hasta que se reabra al tráfico. Los negocios que están alrededor se han quedado sin la mayoría de sus clientes. El corte al tráfico del desfiladero de los Ocinos va a provocar durante los próximos meses un grave perjuicio a los vecinos del Valle de Valdivielso y especialmente a los de Valdenoceda. Y es que desde esta localidad se suelen desplazar casi a diario hasta Villarcayo para poder realizar sus compras, para poder acudir al médico o a los diferentes centros educativos. Y lo que supone un trayecto de tan solo 10 minutos, ahora se convierte en un itinerario alternativo que supera los 50 kilómetros de recorrido. La vida de los vecinos del Valle de Valdivielso se ha visto alterada por el corte de los Ocinos. Para los que tenemos que trabajar en Villarcayo, pues es un cambio drástico, de un viajecito de 15 minutos a una hora. Desde estas localidades tienen que acudir a Villarcayo para realizar sus compras, ir al médico o al colegio. Tendrán que salir mucho antes de lo que salen habitualmente, porque es una hora de camino. Este desvío de 50 kilómetros por carreteras secundarias implica más gasto en combustible y en tiempo, que también afecta a los servicios de emergencia. La ambulancia viene muchas veces al valle. En lugar de tardar 20 minutos, puede tardar una hora y algo.
El corte al tráfico ya se percibe en la Nacional 232 y más aún en la CL 629. No pasa gente de ningún sitio, ni de Cantabria, ni de Bilbao, ni de Madrid, está todo, bueno, nos recuerda a la pandemia. Y los negocios de ese corredor empiezan a tomar medidas. La gasolinera de Cernégula reduce desde hoy la apertura al público en 5 horas. El 70% a lo mejor de la clientela pues es gente del País Vasco, de Cantabria, madrileños que pasan el fin de semana en el norte. Y el bar de esa localidad estudia cómo afrontar la falta de clientes. Yo tener el bar abierto son 10.000 euros al mes, solo de alquiler, Iberdrola y nóminas. La incertidumbre es máxima porque la solución a los desprendimientos no se sabe cuándo llegará, pero sí que tardará varios meses. A los grupos parlamentarios que voten que no al Real Decreto Ley de Escudo Social, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios. Lo que está intentando hacer el Gobierno es expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta. Y aún encima decirle a ese arrendador que es el culpable de lo que el Gobierno no hace. El apoyo mayoritario al decreto de las pensiones ha sido solo un espejismo porque las opiniones siguen encontradas si se trata del escudo social, del decreto antidesahucios. El pacto al que han llegado entre Gobierno y PNV no contenta de momento a ningún socio más. Junts no lo va a apoyar y sumado a PP y a Vox imposibilita llegar a la mayoría. Por su parte, Esquerra o Bildu todavía no han mostrado una posición clara. Desde aquí, desde la Junta, rechazan de plano las medidas. Ineficaces y sin contar con las comunidades autónomas. Así son para la Junta las últimas medidas antidesahucios del Gobierno. Los datos nos avalan que no sirven para solucionar un problema puntual que fue el de la vulnerabilidad durante la época del COVID, que se mantiene. Y que según el Gobierno autonómico están generando problemas estructurales, por ejemplo. Incrementar los precios, tensionar más al mercado y ponerse de un lado de la balanza. Frente a estas políticas, nosotros pusimos en marcha unas oficinas antiocupación con una doble finalidad, que era, en primer lugar, disuasoria. Y eso, según la Junta, se está cumpliendo, lo que explicaría el bajo número de denuncias. Además, esas oficinas pretenden ser un lugar de encuentro entre el vulnerable y el propietario. Para que de esta forma se conozcan los casos de impago y la Administración autonómica pueda ayudar a resolverlos. Y siguen las consecuencias después de los accidentes de Adamuz y de Rodalías. Los sindicatos de Renfe y de Adif y el de maquinistas han convocado una huelga para la semana que viene. Hoy se han reunido con Óscar Puente, pero la verdad es que no ha servido de mucho. Volvemos a Atocha, Diego. Sí, una reunión que efectivamente no ha alterado en absoluto la situación. Los sindicatos confirman que sigue en pie esa huelga en Renfe y en Adif para los días 9, 10 y 11 de febrero. Insisten en que no han obtenido ni solución ni respuesta a sus reclamos y en que hay que trabajar, explicaban, para que no se normalicen las situaciones que se están viviendo últimamente de retrasos, incidencias y cancelaciones. Reclaman también más personal, eso sí, aunque explicaban que no han obtenido aún respuestas, sí han hablado los sindicatos de buena predisposición por parte del Ministerio y aseguran que van a continuar reuniéndose en lo que resta de semana. Seguimos manteniendo nuestra convocatoria de huelga porque no tenemos todavía respuestas a nuestras reivindicaciones. Lo principal es que todos los ferroviarios se vean escuchados por todos los actores del sector ferroviario. Nos seguiremos emplazando durante esta semana a mantener reuniones para ver si se pueden aportar soluciones. Con los votos del equipo del Gobierno del Partido Popular ha salido adelante el nombramiento de Óscar Puente como persona non grata de El Espinar. Desde el equipo de Gobierno consideran que el Ministerio de Puente ha tenido un trato injusto con el municipio al pasarles la factura de reparación de un socavón en la Nacional 6, cuyo origen, dicen, está en la propia infraestructura estatal. Por ello, no deben afrontar el coste. Desde la oposición, tanto Izquierda Unida como PSOE, se han opuesto a este nombramiento porque creen que se trata de una medida meramente electoralista y partidista que ayuda poco en la postura negociadora. No causamos el hundimiento de esa vía, la infraestructura insuficiente era estatal y la reclamación es injusta, desproporcionada e improcedente. En sus cuestiones partidistas, nunca. Tiene el efecto de escalar el conflicto y de cerrar puertas cuando aún es necesaria la negociación por el bien del municipio.
Y en el terreno político de nuestra comunidad sigue el ambiente de precampaña. Hoy, desde el Centro Tecnológico de Miranda, en Burgos, Fernández Mañueco ha destacado la apuesta por la investigación y la retención del talento. Ha insistido además en lo que llama la pinza que han hecho PSOE y Vox en Castilla y León. El Partido Popular de Castilla y León refuerza su apuesta por la investigación e innovación, ámbitos en los que Fernández Mañueco también quiere situar a nuestra comunidad entre las 3 mejores. La apuesta por la innovación hace que las sociedades avancen. Yo creo que ganar competitividad, generar actividad económica, retener y atraer talento joven, estamos todos comprometidos e implicados. Y en ese horizonte tenía previsto aumentar un 15% la partida a proyectos de innovación y tecnología hasta llegar a los 475 millones de euros, algo que no ocurrió porque no salieron adelante los presupuestos. Y ahí el líder de los populares vuelve a culpar a la pinza creada por Vox Castilla y León y el PSOE. Yo creo que ahí no podemos quedar atrapados en nuestra tierra, en esos 2 extremos que se necesitan para seguir haciendo ruido. Y nosotros apostamos por los resultados, apostamos por la serenidad, por la responsabilidad y sobre todo por las certezas. Y por cumplir, asevera Fernández Mañueco, y como ejemplo lo realizado aquí en Miranda de Ebro, pero también lo que está por venir: inversiones en el hospital, más viviendas en construcción o la nueva escuela de educación especial. También desde Castilla y León el PP culpa al PSOE de mala gestión allá donde gobierna y a Vox de eludir toda responsabilidad. Los socialistas dicen que ellos son la única opción útil frente al PP porque no ha habido acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida para presentarse con una misma candidatura. Vemos la incapacidad que tienen donde están gestionando y otras vemos que cuando hay algún problema se salen de los gobiernos, no quieren estar y otras ni siquiera están ni se las espera. Desde que conocemos que a la izquierda del Partido Socialista no va a haber una coalición, las verdaderas opciones de esas formaciones de conseguir representación institucional en el próximo Parlamento son nulas. Apelo a ese voto útil como nunca, a ese voto útil de la izquierda. 4 miembros de la gestora de Vox en la provincia de Ávila han dimitido por desacuerdo con el que sería el cabeza de lista, José Antonio Palomo. Desde Vox aseguran que ya están trabajando para que haya nombres nuevos en ese órgano esta misma semana. Y con este mensaje en redes sociales, la actriz Elisa Muliá ha retirado la acusación de abuso sexual contra Íñigo Errejón. Lo hace, dice, por razones de salud. Muliá asegura que no se trata de una retractación, sino de un límite. Había pedido ella 3 años de prisión para el exdiputado. De este modo, el procedimiento puede acabar archivándose, aunque todavía hay una asociación personada como acusación popular. Quiero dejar claro con quién está, con Puigdemont, es que no. Sin muchas expectativas de hacer cosas el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 3 años, porque el futuro es muy incierto y es mejor ser realistas, aprovechar el hoy y el mañana, que lo tenemos más o menos asegurado, y lo que vaya llegando pues lo iremos viviendo. Los enfermos de cáncer tienen que luchar contra muchos monstruos y uno de ellos es tan grande que se lo encuentran a la hora de buscar un trabajo o firmar una hipoteca. Por eso pelean para que se aplique el olvido oncológico, una ley que se puso en marcha hace casi 3 años y que les permite borrar de su expediente el cáncer para gestiones administrativas. A Samuel le diagnosticaron leucemia a los 16. 5 años después llegaba la buena noticia, se había curado. Y ese día en el que terminas el tratamiento y sabes que estás limpio, la verdad es que es un subidón. Pero cuando pudo reincorporarse al día a día empezó otro calvario, el darse cuenta de que la vida ya no era igual. 20 años después intentó firmar una hipoteca y el banco se la denegó. Vamos a hacer el seguro de vida y dicen, es que tú no te lo puedes hacer. Digo, perdona. No, es que me has comentado que tuviste leucemia y tal, los pacientes oncológicos no están excluidos de poderse hacer el seguro de vida. Digo, hace 22 años que
que lo he tenido. Para supervivientes como él, cosas cotidianas como acceder a un préstamo, un crédito bancario o un seguro médico eran muy difíciles hasta hace 2 años. A pesar de haber superado el cáncer, tenían incluso que renovar el permiso de conducir con frecuencias distintas a las del resto de conductores. En tiempos pasados existía una palabra que era la peste, y lo vemos en algunas películas. El cáncer parece que era lo mismo y afortunadamente se cambió. La ley sobre el olvido oncológico, en vigor desde junio de 2023, ha mitigado en parte estas dificultades. Pasados 5 años desde la remisión completa, los expacientes ya no son recordados por su historial médico. La batalla contra el cáncer se libra en grandes centros de investigación como este. El CSIC de Salamanca, de referencia internacional, tiene abiertas ahora mismo 49 líneas de investigación, 49 grandes proyectos que movilizan una inversión de más de 12 millones de euros. Es una batalla en todos los frentes, que incluye tumores de la sangre, tumores sólidos, hematológicos, preocupan cánceres como el de páncreas, el de pulmón, el de colon o el de mama, por supuesto, pero también la ciencia más básica que permite comprender cómo es ese proceso por el que las células empiezan una actividad maligna. La buena noticia, la batalla está cada vez más cerca de ganarse. Es un día muy importante para reivindicar, sobre todo no solo por la investigación, sino porque los pacientes tengan siempre ese optimismo de que la enfermedad cada vez tiene un mejor pronóstico y diagnóstico. Tercera jornada del juicio por la muerte de Sergio Delgado en Burgos. Hoy han declarado algunos allegados al acusado, como su madre o la chica que salía con él cuando se cometió el crimen. A ella le confesó lo que había hecho, siendo consciente, dice, de que se había arruinado la vida. El acusado llevaba conociendo a esta chica unas 3 semanas cuando ocurrieron los hechos. Al día siguiente la llamó y quedó con ella antes de ir a comisaría para desahogarse. La chica ha afirmado hoy que a ella sí que le reconoció que con su golpe había matado a un chaval, a Sergio, que se había arruinado la vida, pero que estaba tan borracho que no recordaba por qué le había agredido. Lo mismo ha contado su madre, la madre del acusado, que también ha testificado hoy. Ha dicho que ante ella se mostró destrozado, pero que hasta hoy no ha sabido decirle qué es lo que le llevó a golpear a Sergio. Tercera vista del juicio de Sergio Delgado, hoy con declaraciones de 3 testigos. El primero, un amigo del acusado y camarero del Madame Calalú, que le sirvió varias copas la noche del 24 de febrero. El testigo ha afirmado que el acusado estaba ebrio y que andaba tambaleándose. Dentro del bar se le notaba que estaba más desinhibido, se le notaba que estaba en un estado ebrio. También ha declarado una chica a la que el acusado llevaba 3 semanas conociendo. Fue a la que llamó al día siguiente de la agresión para desahogarse. Conversaron por la tarde antes de que el acusado fuera a comisaría. Aunque a la policía se lo negó inicialmente, en shock a ella sí le reconoció que había matado a Sergio. Estaba en shock. Repetía todo el rato que se había jodido la vida, que había matado a un chaval. Pero nada le dijo sobre el motivo del puñetazo, solo que no se acordaba de nada. Decía que no sabía, que no se acordaba, que iba muy borracho. La última en declarar ha sido la madre, a la que llamó por la mañana con urgencia tras enterarse por la prensa de que Sergio había fallecido. Me dijo que no se acordaba de nada ni de cómo había llegado a casa. Llorando y llorando me decía que no sabía ni por qué le había dado. Misma versión que le ha repetido estos 2 años en sus visitas a prisión. La madre, que ha explicado que el joven no vivía con ella sino con su abuelo, le ha descrito como un chaval familiar que no era de salir. En la vista de mañana declararán 5 peritos y un último testigo que no ha podido acudir hoy. Y este caso de Sergio Delgado ha provocado una situación que ha generado indignación en la Universidad de Valladolid. Cuando mataron al chico en Burgos hace 2 años y a través de redes sociales, un usuario supuestamente anónimo justificaba la agresión por ser de Valladolid. Detrás de esa cuenta se escondía un profesor universitario. Llegó a decir que si ese fue el motivo, matarlo porque era de Valladolid, pues que era un asesinato muy merecido. La universidad ha sacado un comunicado en el que asegura que ya se están realizando las actuaciones pertinentes conforme a las normas de la universidad. Condena la violencia, dice que en ningún caso puede estar justificada y también recalcan que estos comentarios se publicaron en una red social, en una cuenta privada que en absoluto tiene que ver con la universidad. Por su parte, el profesor también ha escrito una carta, ha pedido disculpas, dice sentirse arrepentido y también pide perdón expresamente a la familia de Sergio Delgado.
Más cosas. Las exmonjas de Belorado tendrán un pequeño respiro para desalojar el monasterio porque la fecha del desahucio previsto para el martes que viene se retrasa otra vez, un mes. El juzgado de Briviesca no admite el recurso de las que fueran clarisas, pero sí les da más tiempo para irse voluntariamente. La nueva fecha tope es el 12 de marzo. Y esta talla que están viendo es del siglo XV, de San Lucas. La robaron en el 79 de su lugar de origen, Astudillo, en Palencia. Después de casi 40 años sin saber dónde estaba, unos anticuarios la identificaron bastante lejos, en Italia. Y todo por la mano que le falta. Volveré a mi casa de donde salí. Son palabras del Evangelio de San Lucas. Como una premonición del apóstol, esta figura, robada hace 46 años, está cada vez más cerca de volver al retablo de la iglesia de Santa Eugenia en Astudillo, Palencia. Estas hornacinas llevan vacías desde una noche de julio de 1979. Los 4 evangelistas de Gil de Siloé desaparecieron para disgusto de los parroquianos de Astudillo. Pronto las autoridades atribuyeron el robo al famoso ladrón de obras de arte Eric el Belga, que a finales de los 70 saqueó numerosos templos en nuestro país. Fue, desgraciadamente, un lustro, una década casi negra para el patrimonio histórico eclesiástico en España. Tras 40 años sin noticias, unos anticuarios vieron la pieza en una subasta. Procedía de un coleccionista de Génova que desconocía su robo. La pista principal fue que a la pieza original le faltaba una mano. La falta en la talla de la mano izquierda, que ya directamente les llevó a determinar que era nuestra talla. Se puso en conocimiento de Eurojust, de la Justicia Europea, y a partir de ahí que se interviniese cautelarmente, y desde el 2021 está intervenida. La estatua permanecerá un tiempo en el Museo Diocesano de Palencia, para en cuanto sea posible retornar al retablo de Santa Eugenia en Astudillo. Ha sido un duro aprendizaje para las diócesis en general y para la nuestra en particular, el que éramos tan vulnerables y que necesitábamos, por tanto, tener ahí unos inventarios sistemáticos bien hechos para que en cualquier contingencia pues tengamos ya una defensa mucho mayor. Un final feliz que esperan sea el principio de la recuperación de los otros 3 evangelistas. Mes de septiembre. Castilla y León volvió a registrar un caso de gripe aviar tantos años después. Fue en una explotación de gallinas de Olmedo, en Valladolid. Se sacrificaron más de 700.000 aves en apenas un mes. Ahora, 4 meses después del primer foco y con casi 2 millones de aves sacrificadas, el sector empieza a ver la luz, pero la recuperación todavía va para largo. Calculan que puede llegar a finales de este año. 4 meses después, Castilla y León empieza a salir del peor golpe de su avicultura. Venimos de un problema que ha sido muy grave, el más grave que haya podido tener el sector. Casi 2 millones de aves fueron sacrificadas y granjas obligadas a parar por completo. El protocolo es estricto: vaciar, limpiar, desinfectar y esperar. Tienen que surgir 2 limpiezas y 2 desinfecciones con los correspondientes verificaciones que la enfermedad ha desaparecido. Hoy todas las granjas menos una ya han incorporado aves testigo, aves que están 21 días y que confirman que el virus ya no está. Y aunque muchas granjas ya están libres, falta lo más difícil: volver a llenarlas. Conseguir aves para incorporar a tu granja es muy complicado. Estimamos que hasta verano no conseguirán poder llenar las granjas por completo. Y que las gallinas produzcan huevos. Para poder recuperar lo que es la capacidad total de producción de una granja, pues estamos estimando noviembre y diciembre. La administración cubre los sacrificios, pero los productores aseguran que las indemnizaciones están desfasadas y que no reflejan el valor real de las aves y los huevos. Y otra imagen: en Palencia pueden ver los paisajes imaginados del pintor palentino José Belmonte. 34 obras realizadas en acrílico que ofrecen una mirada diferente, con el color, la luz y la atmósfera como protagonistas.